primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en el encuentro. Y bueno, cuando me invitaron, nos pedían que contestáramos a la pregunta sencillita de cómo comunicar e impulsar políticamente el cambio ecosocial, ¿no? Y a mí solo se me ocurría responderla con una palabra: estrategia, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la comunicación es un puñado de herramientas que ponemos a funcionar de vez en cuando y nos olvidamos de que en realidad la comunicación es un proceso constante. Y bueno, me parecía que lo más útil para compartir con vosotros y vosotras era hablar precisamente de una serie de pasos, recordar una serie de pasos que podemos seguir cada vez que queremos comunicar algo, ¿no? Entonces, bueno, primero hacer una aclaración, y es que efectivamente la comunicación no es una fórmula exacta en la que seguimos una serie de pasos y eso nos garantiza el éxito total, sino que la comunicación está sujeta el éxito de nuestra comunicación está sujeta a muchísimos factores, ¿no? En primer lugar, pues, por ejemplo, depende mucho de los recursos con los que contamos, ¿no? No solo los recursos económicos, sino también los recursos humanos, ¿no? Va a depender mucho el presupuesto con los que pongamos a funcionar una estrategia de comunicación. Vamos a poder optar a unos espacios más caros o unos espacios más masivos, o depende de si tenemos más equipo humano o menos, vamos a poder trabajar mejor el mensaje. Pero también depende, por ejemplo, de la actualidad. Tú tienes diseñado una campaña de comunicación maravillosa y de momento, pues no sé, sucede algo como que viene una pandemia, cambia completamente el foco informativo y esa campaña que tú tenías perfectamente diseñada y delimitada, de momento pues te ha cambiado el foco informativo y ya no sabes por dónde enganchar, ¿no? También depende del contexto cultural en el que vivimos, ¿no? Es un poco de lo que ha hablado Óscar, pues tenemos que pensar, por ejemplo, que el discurso ecologista, por ejemplo, en España no es un discurso excesivamente recibido con alegría, efectivamente, sino que el ecologista siempre lleva el San Benito, siempre está el estereotipo de que es una persona pesimista, siempre da un mensaje catastrofista, y eso al fin y al cabo también hay que tenerlo en cuenta a la hora de comunicar. Y el último factor, pues también de la comunicación depende de cómo tengamos de trabajado nuestro mensaje. Y eso es así. Cuanto más trabajado tengamos nuestro mensaje, perdón, que tengo, pues casi mejor, ¿no? Entonces, casi los tres primeros factores de los que depende la comunicación son incontrolables, porque no podemos controlar, o sea, los recursos con los que contamos son los que tenemos, punto. La actualidad no la podemos controlar y tampoco podemos controlar lo que opina la gente. Pero hay una cosa que sí que podemos controlar, que es trabajar bien nuestro mensaje. Entonces, por eso, a mí me gusta siempre recordar los tres pasos, las tres preguntas que al menos yo recomiendo que nos hagamos cada vez que queremos comunicar algo. Y son tres: ¿qué queremos comunicar? ¿A quién se lo queremos comunicar? ¿Y cómo queremos comunicarlo? Entonces, la primera pregunta: ¿qué queremos comunicar? Es verdad que desde el discurso ecologista tenemos mucho que decir. Eh, en este encuentro los hemos estado viendo, la cantidad de ideas que tenemos que comunicar precisamente para acabar con esa crisis multidimensional. Entonces, en primer lugar, yo lo que solemos recomendar es que cojamos esos discursos, destilemos las ideas fuerza, las ideas centrales de ese discurso y tratemos de elegir una, dos o tres ideas máxima. Normalmente esto es muy doloroso porque significa renunciar a las tropecientas ideas que también tenemos, pero si aplicamos un poco el decrecimiento, ¿no? Menos para vivir mejor, en este caso menos para comunicar mejor. Entonces, bueno, a veces creemos que por jerarquizar unas ideas por encima de otras estamos siendo poco rigurosos, estamos mutilando el discurso, pero tenemos que tener en cuenta que es físicamente imposible que una persona que acceda a uno de nuestros materiales, pongamos por ejemplo un folleto, pueda asimilar las multitud de ideas que tenemos en el discurso ecologista, ¿no? Entonces, por eso es importante tener eso en cuenta, saber destilar las ideas fuerza, ordenarlas, jerarquizarlas. No significa que estemos mutilando el discurso, simplemente estamos priorizando y haciendo que una idea sea el gancho para atraer a esa audiencia y que luego siga sumergiéndose
y buceando en esas ideas secundarias. Y bueno, eso es un poco a la hora de delimitar nuestro mensaje. Por otro lado, ¿a quién queremos comunicar, ¿no? Yo siempre digo que nos deberíamos hacer esta pregunta muy seriamente, porque normalmente sí que nos la hacemos y decimos, ¿a quién queremos llegar? Y decimos, pues a la gente que va por la calle, ¿no? Pero es que en comunicación la gente no existe. Lo que existen son espectros poblacionales con gustos distintos, con intereses distintos, con edades diferentes, con niveles culturales completamente dispares. Y eso tenemos que ser conscientes también. Y tenemos que preguntarnos a qué público queremos dirigirnos. Y tenemos que saber delimitar y hacernos preguntas como qué edad tiene, qué nivel de estudios tiene, qué lenguaje habla, pero preguntas también de qué ropa lleva, qué televisión ve, qué radio escucha, qué periódico lee. Todo eso tenemos que saberlo de nuestro público objetivo, saber especificar esas características para saber a quién nos dirigimos. Si no, nuestra comunicación va a estar completamente desenfocada. Yo digo esto desde el punto de vista de la eficacia comunicativa, pero también es una cuestión de cuidados. Priorizar el conocer a nuestro interlocutor o interlocutora significa que también lo estamos cuidando. No podemos ser tan inocentes de pensar que gritándole a una persona que va por la calle nos va a escuchar. Es importante saber conocer a quién tenemos al otro lado, porque es una cuestión de respeto, es una cuestión de cuidados. Entonces, bueno, hay multitud de técnicas y herramientas que podemos encontrar libremente por internet o manuales que os puedo recomendar, donde hay técnicas muy sencillitas para contestar una serie de preguntas y saber perfectamente cómo delimitar esos públicos objetivos. Y aquí viene otra vez lo doloroso, y elegir uno, porque no nos podemos dirigir a varios públicos objetivos a la vez, que es normalmente otro de los errores que cometemos, ¿no? Pretender dirigirnos a un público joven, pero también a un público más adulto, que hablan lenguajes distintos y consumen medios diferentes. Bueno, y la tercera pregunta, ¿cómo? A mí me gusta hablar mucho del canal que utilizamos porque el canal también comunica, dice mucho de lo que somos y el canal viene definido por el público al que nos queremos dirigir. Estoy leyendo las preguntas en el chat. Bueno, en realidad hay un manual que podéis encontrar, manualdecomunicación.org, y ahí os lo podéis incluso descargar y hay un montón de técnicas. Pero bueno, el canal. El canal también comunica y tenemos que saber adaptar el canal al público al que nos queremos dirigir. Tenemos que saber nuestro público qué medios consumen, a través de qué plataformas se informan, para saber cómo distribuir, cómo lanzar ese mensaje. Y estas son las tres preguntas, el qué, el quién y el cómo. Y diréis, bueno, pero esta chica no está hablando ni de formatos, ni de vídeos, ni de folletos. Y efectivamente, primero hay que contestar a estas tres preguntas, asentar los pilares de la comunicación y a partir de ahí decir, bueno, ¿y ahora qué necesitamos? ¿Qué producto vamos a diseñar? ¿Qué vamos a hacer para comunicar este mensaje a este público y a través de este canal? Y ahí ya empezamos a ponernos creativos y a pensar, pues igual nos interesa hacer un vídeo, igual nos interesa escribir un informe o diseñar una estrategia de prensa para meter una serie de noticias en los medios de comunicación. Porque, fijaos, yo trabajo en el departamento de comunicación de una entidad y aún me sigue llegando gente diciéndome, Mariela, vamos a hacer un vídeo. Cuando empiezo a hacer preguntas es cuando llegamos a la conclusión de que en realidad no necesitamos un vídeo, sino que necesitamos algo mucho más sencillo, necesitamos algo mucho más barato, porque el vídeo es tremendamente caro y muy complejo de realizar. Y ahí es cuando nos damos cuenta de lo importante que es tener un objetivo y poner todas las herramientas a trabajar en pro de ese objetivo, ¿no? Y esto en el mejor de los casos, cuando hay margen para rectificar y cuando hay margen para decidir en realidad qué es lo que queremos hacer. Porque normalmente, y eso es un error que cometemos muchísimo en las organizaciones sociales y ambientales, es que llegamos a poner en marcha la comunicación una vez tenemos ya todos los productos hechos. De manera que ya es muy difícil contestar a estas preguntas. Incluso resulta doloroso porque se nos pone todo patas arriba. Entonces, bueno, nos entran las prisas y decimos, bueno, esto ya está hecho y esto hay que comunicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no obtenemos los resultados que nosotras esperábamos, es cuando vienen las frustraciones, vienen los cabreos dentro de las organizaciones y, claro, ¿quién es la culpable de todo esto? Pues que no hemos sabido comunicar, ¿no? Y quizás es que efectivamente no hemos visto la comunicación como algo estratégico. Entonces, como conclusión, a mí me gustaría recordar que
lo más importante de la comunicación es integrarla estratégicamente en el trabajo cotidiano de las organizaciones desde el principio, no dejarla para el final y pensar que es un puñado de herramientas, como decía, que ponemos a funcionar en un momento concreto, y que hacernos esas 3 preguntas tan simples, el qué queremos comunicar y elegir 1, 2 o 3 ideas, fuerza como máximo, a quién queremos dirigirnos y elegir un público objetivo y enfocar bien la comunicación a ese público y saber qué canal vamos a utilizar, no solo va a enriquecer nuestra actividad, no solo va a hacer que comuniquemos mejor, sino que vamos a conseguir instaurar una cultura comunicativa en la organización que incluso puede llegar a enriquecer y a enfocar la propia actividad de la entidad. Porque al final acabamos sabiendo y acabamos consolidando muchísimo nuestros objetivos y acabamos sabiendo mucho quiénes somos y eso es lo más importante para comunicar lo que queremos. Entonces, bueno, son casi los 15 minutos, así que yo tampoco me quiero extender mucho para dejar espacio al debate.